Hay una forma de debilidad que casi nadie nota cuando está ocurriendo. No se ve desde afuera, no hace ruido, no aparece como un gran error. De hecho, muchas veces parece algo completamente normal, algo que todo el mundo hace, algo que incluso puede parecer prudente, responsable o hasta inteligente. Pero por dentro está pasando otra cosa, porque la debilidad psicológica rara vez empieza con una gran caída. Empieza con pequeños hábitos mentales que se repiten todos los días. Formas de pensar, formas de reaccionar, formas de interpretarte a ti mismo. Y el problema es que cuando un hábito mental se vuelve automático, deja de sentirse como una elección. Empieza a sentirse como si así fuera la realidad, como si así fuera tu personalidad, como si así fuera tu destino emocional. Pero muchas veces no lo es. Muchas veces es simplemente condicionamiento. Y el condicionamiento psicológico es algo mucho más poderoso de lo que la mayoría imagina, porque no ocurre solo a través de grandes experiencias. Ocurre en lo cotidiano, en los comentarios que escuchaste durante años, en las expectativas invisibles que absorbiste, en la forma en que aprendiste a reaccionar para evitar conflicto, rechazo o incomodidad. Poco a poco tu mente va construyendo ciertas rutas automáticas, rutas que parecen protegerte, pero que muchas veces también te vuelven más pequeño de lo que realmente eres. Lo curioso es que nadie se despierta un día pensando, hoy voy a empezar a debilitar mi mente. No funciona así. La debilidad psicológica se instala de manera silenciosa. Empieza con pequeñas concesiones internas, pequeñas formas de pensar que parecen inofensivas, pero que, repetidas durante años, terminan moldeando tu identidad. Y cuando eso ocurre, la persona ya no siente que está eligiendo esos pensamientos, siente que así es su forma de ser. Por eso hay personas increíblemente capaces que viven dudando de sí mismas, personas inteligentes, que constantemente se frenan antes de intentar algo, personas sensibles, que terminan adaptándose demasiado a lo que otros esperan. No porque les falte capacidad, sino porque hay hábitos mentales funcionando en piloto automático, hábitos que fueron aprendidos, y todo lo que se aprende también se puede desaprender, pero para eso primero hay que verlo, hay que darse cuenta, porque lo más peligroso de estos hábitos no es que existan, lo más peligroso es que pasan desapercibidos, se vuelven parte del fondo de tu mente, como un ruido constante que ya no notas. Y desde ahí empiezan a dirigir muchas de tus decisiones, decisiones pequeñas, pero que, con el tiempo, terminan definiendo la forma en que vives, a quién escuchas, qué oportunidades tomas, qué cosas evitas, qué partes de ti escondes, qué partes de ti permites mostrar. Si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener claridad o potencial, a veces te sientes emocionalmente más débil de lo que te gustaría, muchas veces la respuesta no está en tu capacidad. Está en estos hábitos mentales invisibles. Hábitos que condicionan tu manera de interpretar la realidad. Y cuando cambias la interpretación, cambia todo. Cambia tu forma de reaccionar. Cambia tu forma de elegir. Cambia incluso la forma en que te percibes a ti mismo. Porque tu mente no solo describe la realidad, la construye. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y salir de ella con identidades completamente distintas. Una puede salir sintiéndose más fuerte, la otra puede salir sintiéndose más pequeña, no por lo que ocurrió, sino por la forma en que su mente lo interpretó. Y esas interpretaciones se vuelven hábitos. Hábitos que se repiten tantas veces que terminan moldeando tu carácter. Por eso hoy quiero hablar de algo que muchas personas nunca cuestionan. 5 hábitos mentales muy comunes. 5 formas de pensar que parecen normales, pero que poco a poco van debilitando tu relación contigo mismo, no de forma dramática, de forma silenciosa, como una especie de erosión psicológica, pequeñas ideas que, repetidas durante años, terminan limitando lo que crees posible para ti. Lo interesante es que una vez que empiezas a ver estos hábitos, algo cambia, porque lo que antes parecía parte de tu personalidad empieza a verse como un patrón aprendido. Y cuando ves el patrón, recuperas algo muy importante. Recuperas elección, porque ya no reaccionas desde el condicionamiento. Empiezas a decidir con más conciencia. Y ese momento cuando te das cuenta de que muchas de tus debilidades no eran tu esencia, sino hábitos mentales repetidos, puede cambiar profundamente la forma en que vives tu propia mente.
El primer hábito suele ser el más silencioso de todos. De hecho, muchas personas lo confunden con humildad. Pero en realidad, es una forma muy sutil de sabotaje interno. Y ese hábito mental empieza con una frase que muchas personas repiten sin darse cuenta. No es para tanto. Puede sonar humilde, puede sonar prudente, puede incluso sonar como una forma de no volverte arrogante. Pero muchas veces, en el fondo, lo que está haciendo es algo distinto. Está reduciendo constantemente tu propio valor. Es un hábito mental donde minimizas lo que haces, lo que piensas o lo que sientes antes de que alguien más tenga la oportunidad de hacerlo. Como si tu mente estuviera anticipando una posible crítica y se adelantara a desactivarla. Bueno, no es la gran cosa. Tuve suerte. En realidad, cualquiera podría hacerlo. Solo fue coincidencia. Frases pequeñas, casi automáticas, pero repetidas cientos o miles de veces terminan moldeando algo muy importante: la relación que tienes contigo mismo. Porque cuando constantemente minimizas lo que eres o lo que haces, tu mente empieza a registrar ese mensaje como verdad. Empieza a construir una narrativa donde tu impacto es pequeño, donde tu valor es accidental, donde lo que logras nunca es realmente mérito tuyo. Y eso tiene consecuencias profundas, no solo en tu autoestima, también en tu forma de actuar. Porque si inconscientemente crees que lo que haces no es tan importante, empiezas a invertir menos energía en mostrarlo. Empiezas a tomar menos espacio. Empiezas a frenarte antes de intentar cosas más grandes. No porque no puedas, sino porque tu mente ya está acostumbrada a colocarte en un lugar más pequeño del que realmente ocupas. Lo curioso es que muchas personas aprendieron este hábito desde muy temprano. Tal vez en entornos donde destacar generaba incomodidad, donde ser muy visible atraía críticas, donde mostrar seguridad era interpretado como arrogancia. Entonces la mente encontró una estrategia de adaptación: minimizarse. Si no pareces demasiado capaz, nadie se sentirá amenazado. Si no pareces demasiado seguro, nadie te juzgará por creerte demasiado. Si no tomas demasiado espacio, no incomodarás a nadie. Y durante un tiempo esa estrategia puede funcionar. Puede ayudarte a encajar. Puede ayudarte a evitar conflicto. Puede ayudarte a pasar desapercibido. Pero con el tiempo también tiene un costo, porque empiezas a acostumbrarte a vivir desde un lugar reducido, un lugar donde constantemente bajas el volumen de tu propia voz interna. Un lugar donde tus logros se vuelven invisibles incluso para ti. Y eso crea una forma muy particular de debilidad psicológica. No es la debilidad de quien no tiene capacidad, es la debilidad de quien ha aprendido a esconderla. La mente se acostumbra tanto a ese patrón que deja de cuestionarlo. Se vuelve automático. Cada vez que algo bueno ocurre, aparece inmediatamente la minimización. Cada vez que alguien reconoce algo en ti, aparece el impulso de restarle importancia. Cada vez que logras algo, aparece la voz interna que dice: no es tan importante. Ese hábito mental no solo afecta tu percepción, también afecta cómo te ven los demás, porque las personas suelen tomar como referencia la forma en que tú te posicionas. Si constantemente minimizas lo que haces, muchas veces los demás también empiezan a verlo como algo pequeño. No porque realmente lo sea, sino porque tu narrativa lo presenta así. Por eso, este hábito puede convertirse en una trampa invisible. Una trampa donde la persona tiene mucho más potencial del que se permite reconocer, pero su mente está condicionada a mantener ese potencial en segundo plano, a no hacerlo demasiado visible, a no hacerlo demasiado evidente. Y romper ese patrón no significa volverte arrogante, no significa exagerar tu valor, significa algo mucho más simple: empezar a reconocer honestamente lo que eres capaz de hacer. Permitir que tus logros existan sin necesidad de reducirlos inmediatamente. Permitir que tu mente registre lo que haces bien. Porque el reconocimiento interno no es arrogancia, es claridad. Y cuando una persona empieza a dejar de minimizarse constantemente, algo cambia dentro de su mente. Empieza a aparecer una relación más equilibrada consigo misma. Empieza a reconocer tanto sus límites como sus capacidades. Empieza a notar que muchas cosas que antes consideraba suerte en realidad eran resultado de su esfuerzo, su criterio o su sensibilidad. Ese reconocimiento fortalece la identidad, la vuelve más estable, más coherente, más alineada con la realidad. Pero el problema es que la minimización no es el único hábito mental que puede debilitar tu relación contigo mismo. Hay otro que es todavía más común, un hábito que muchas personas confunden con responsabilidad, pero que en realidad puede convertirse en una carga psicológica enorme. Un hábito donde tu mente empieza a asumir demasiado peso por cosas que en realidad no te pertenecen,
Y ese hábito suele disfrazarse de madurez, de empatía, de capacidad de reflexión. Por fuera, incluso puede parecer una cualidad valiosa, porque la persona se pregunta constantemente qué pudo haber hecho mejor, qué pudo haber dicho distinto, qué parte de la situación le corresponde. Y hasta cierto punto, esa capacidad de autorrevisión es sana. El problema empieza cuando deja de ser revisión y se convierte en sobrecarga. Cuando tu mente no solo se pregunta qué parte te corresponde, sino que empieza a asumir responsabilidades emocionales que en realidad no son tuyas. Ahí aparece otro de los hábitos mentales que más debilitan a una persona sin que lo note: cargar con más de lo que te toca. Y esto ocurre mucho más de lo que parece. Pasa en relaciones, pasa en amistades, pasa en el trabajo, pasa incluso dentro de la familia. La mente empieza a interpretar todo desde un lugar donde tú debes corregir, sostener, reparar, prever, suavizar o compensar lo que ocurre. Si alguien está distante, piensas que hiciste mal. Si alguien está incómodo, piensas que deberías haber hecho diferente. Si algo sale mal, tu mente corre rápido a revisar tu parte, incluso antes de preguntarse si realmente te corresponde tanto peso. A veces esto nace de una sensibilidad real, de una capacidad genuina para leer el ambiente, pero muchas otras veces nace de condicionamiento, de haber aprendido durante años que mantener la paz dependía de ti, que si había tensión tenías que suavizarla, que si alguien estaba mal debías adaptarte, que si algo se rompía en el vínculo debías esforzarte más. Poco a poco tu mente aprende una idea muy peligrosa: que una gran parte del equilibrio emocional del mundo depende de tu capacidad de anticiparte, corregirte y hacerte cargo. Y esa idea, repetida durante mucho tiempo, te vuelve psicológicamente más débil de lo que imaginas. No porque te haga irresponsable, sino porque te hace excesivamente responsable. Te hace vivir con una carga interna constante. Una especie de vigilancia emocional donde sientes que siempre tienes que estar ajustando algo para que todo funcione. Eso agota muchísimo, porque la mente nunca descansa del todo. Siempre está leyendo señales, interpretando tonos, calculando qué hacer, qué decir, qué evitar. No para conectar mejor, sino para prevenir ruptura, tensión o rechazo. Y cuando una persona vive mucho tiempo así, termina perdiendo algo muy importante: espontaneidad interna. Ya no se mueve con tanta libertad. Se mueve calculando, midiendo, corrigiéndose, adaptándose. Y eso va erosionando poco a poco la fuerza del yo. Porque tu energía deja de estar enfocada en vivir y empieza a estar enfocada en administrar emocionalmente a los demás. Hay personas que llegan a un punto donde ni siquiera notan esto. Solo saben que viven cansadas, que piensan demasiado, que se sienten responsables de cosas que no entienden bien, que cualquier conflicto les pesa más de lo normal. Y no siempre es porque el conflicto sea enorme. A veces es porque su mente está entrenada para absorber más de lo que le corresponde. Ese entrenamiento suele empezar temprano. Niños que crecieron sintiendo que tenían que portarse bien para no generar problemas. Niños que aprendieron a leer el estado emocional de los adultos antes incluso de entender sus propias emociones. Niños que descubrieron que cierta tranquilidad del entorno dependía de que ellos no incomodaran demasiado. Con el tiempo, eso se convierte en estructura mental. Y luego, de adultos, muchos siguen operando igual. Sienten que deben sostener el ambiente. Sienten que deben hacerse cargo del tono emocional de los vínculos. Sienten que si algo se enfría, se rompe o se complica, probablemente les toca a ellos arreglarlo. Pero aquí hay una verdad muy importante. La responsabilidad emocional sana existe. Claro que sí. Tus palabras importan. Tus actos importan. Tu forma de vincularte importa. Pero eso es muy distinto a convertirte en el contenedor automático de todo lo que ocurre alrededor. No te corresponde cargar con la madurez que otros no desarrollaron. No te corresponde interpretar cada silencio como una tarea para ti. No te corresponde sostener tú solo el equilibrio de vínculos que son de 2, de 3 o de muchos más. Y cuando una persona empieza a entender esto, algo empieza a aflojarse por dentro. Porque una gran parte de su debilidad no venía de falta de carácter. Venía del exceso de peso psicológico que llevaba encima. Peso ajeno, peso aprendido, peso que su mente asumió como si fuera parte natural de vivir. Pero no lo es. Hay una diferencia enorme entre ser consciente y vivir cargando. Entre ser sensible y vivir absorbiendo. Entre ser responsable y vivir culpándote por todo. Esa diferencia cambia la vida. Porque cuando dejas de asumir automáticamente todo como tu carga, recuperas energía mental.
recuperas claridad, recuperas espacio interno y también recuperas algo que suele perderse mucho bajo este hábito: dignidad emocional. La dignidad de saber que puedes revisar tu parte sin tragarte la historia completa. La dignidad de saber que puedes pedir perdón cuando toca, sin pedir perdón por existir. La dignidad de saber que puedes ser empático sin convertirte en el depósito emocional de todo el mundo. Eso fortalece muchísimo a una persona, porque entonces ya no reacciona desde el viejo condicionamiento de todo depende de mí. Empieza a vivir desde un lugar más real, más justo, más limpio internamente. Pero este no es el único hábito que debilita de forma silenciosa. Hay otro todavía más profundo, porque no se nota tanto en cómo cargas el mundo, sino en cómo tu mente empieza a entrenarse para imaginar siempre lo peor antes de vivir lo que está pasando. Y muchas personas llaman a eso prudencia, cuando en realidad muchas veces es miedo entrenado. Y ese hábito mental es mucho más común de lo que parece, porque mucha gente cree que está siendo prudente, cree que está siendo realista, cree que simplemente está preparándose para lo que pueda pasar. Pero en realidad lo que muchas veces está ocurriendo es otra cosa. La mente se entrenó para anticipar el peor escenario antes de que la realidad tenga oportunidad de mostrarse. Es un hábito muy silencioso. Empieza como una pequeña precaución, un pequeño. ¿Y si sale mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si decepciono a alguien? ¿Y si esto termina peor? Y ese "y si" parece razonable, porque el cerebro humano está diseñado para anticipar riesgos. Es una función evolutiva, pero cuando esa función se vuelve dominante, deja de protegerte y empieza a limitarte, porque tu mente deja de usar la anticipación como una herramienta. Empieza a usarla como una lente constante, una lente que interpreta la mayoría de las situaciones desde la posibilidad de pérdida, fracaso o rechazo. Y cuando eso se vuelve un hábito, pasa algo muy importante. Tu cuerpo empieza a reaccionar ante escenarios que todavía no existen. Tu sistema nervioso se activa, tu energía se contrae, tu confianza baja, no porque algo haya pasado, sino porque tu mente lo imaginó. Eso crea una especie de desgaste psicológico constante. Es como vivir siempre un paso antes del problema, como si la vida fuera una secuencia de riesgos que tienes que evitar. Y desde ese lugar es muy difícil desarrollar fortaleza mental, porque la fortaleza no nace de evitar todos los escenarios negativos, nace de confiar en que puedes atravesarlos. Hay una diferencia enorme entre prepararte para la vida y vivir esperando que todo salga mal. La primera postura te fortalece, la segunda te encoge, pero cuando este hábito mental se instala, la persona ya no lo percibe como miedo, lo percibe como lógica. Dice cosas como: solo estoy siendo realista, no quiero ilusionarme demasiado, prefiero no esperar mucho, así si sale mal, no me afecta tanto. Pero aquí hay algo interesante. La mente cree que anticipar lo peor la protege del impacto emocional, pero en realidad ocurre lo contrario, porque el cuerpo empieza a vivir pequeñas versiones del miedo, incluso cuando nada malo está pasando. Es como ensayar el dolor antes de que exista, y eso tiene consecuencias profundas en la identidad, porque si tu mente vive constantemente anticipando problemas, tu comportamiento empieza a adaptarse a ese mapa mental. Te vuelves más cauteloso de lo necesario, más evitativo, más contenido. Empiezas a elegir caminos más seguros, no porque sean mejores, sino porque generan menos incertidumbre. Y poco a poco tu vida empieza a volverse más pequeña, no por falta de capacidad, sino por exceso de anticipación. Ese es uno de los efectos más invisibles de este hábito mental. No destruye tu potencial de golpe, lo va reduciendo lentamente. Cada vez que decides no intentar algo, cada vez que decides no decir algo, cada vez que decides no mostrar algo, cada vez que decides no dar un paso que, en el fondo, sí querías dar, y con el tiempo, esa acumulación de pequeñas evitaciones termina moldeando tu carácter. Empiezas a verte como alguien más limitado de lo que realmente eres. No porque lo seas, sino porque tu mente se acostumbró a filtrar la realidad a través del riesgo. Pero lo más importante de entender aquí es esto. La mente aprende estos hábitos. Y todo lo que se aprende, también se puede reentrenar. La fortaleza psicológica no consiste en dejar de imaginar riesgos. Consiste en cambiar la relación que tienes con ellos. En lugar de usar la anticipación como freno, empiezas a usarla como información. En lugar de dejar que el peor escenario defina tu decisión, lo colocas en perspectiva.
porque la vida real rara vez se parece al escenario catastrófico que la mente fabrica. Y cuando empiezas a notar eso, algo dentro de ti cambia. Empiezas a ver con más claridad cuándo tu mente está reaccionando a un peligro real y cuándo simplemente está repitiendo un hábito aprendido. Esa conciencia debilita muchísimo el condicionamiento, porque ya no reaccionas automáticamente. Empiezas a elegir, y cada vez que eliges actuar, a pesar de esa anticipación negativa, tu mente aprende algo nuevo. Aprende que la realidad es más amplia que el miedo que imaginó. Aprende que muchas cosas que parecían riesgos enormes en realidad eran solo posibilidades. Aprende que la incomodidad no es lo mismo que el peligro. Ese aprendizaje fortalece mucho la identidad, porque poco a poco dejas de verte como alguien que necesita evitar escenarios difíciles. Empiezas a verte como alguien capaz de atravesarlos. Y esa diferencia transforma la forma en que te mueves por el mundo. Pero hay otro hábito mental que suele acompañar a este. Un hábito que muchas veces se disfraza de disciplina, pero que en realidad puede volverse una forma muy dura de relacionarte contigo mismo. Un hábito donde tu mente se convierte en tu crítico permanente. Y cuando esa voz interna toma demasiado control, empieza a desgastar algo muy importante dentro de ti, tu propia confianza. Y ese hábito mental empieza con algo que muchas personas consideran una virtud, la autoexigencia. A primera vista suena bien. Suena a disciplina, suena a ambición, suena a responsabilidad. Y en cierto nivel, una cierta exigencia interna puede ser útil. Puede empujarte a mejorar, puede ayudarte a desarrollar habilidades, puede mantenerte enfocado en lo que quieres construir. Pero hay un punto donde esa exigencia deja de ser impulso y se convierte en desgaste. Y cuando eso ocurre, aparece otro de los hábitos mentales que más debilitan a una persona sin que lo note: vivir con un crítico interno permanente. Ese crítico no descansa, está ahí todo el tiempo, comentando lo que haces, corrigiendo lo que dices, evaluando cómo te ves, cómo hablas, cómo trabajas, cómo reaccionas. Nada parece suficiente. Siempre hay algo que podrías haber hecho mejor. Siempre hay algo que no estuvo a la altura. Siempre hay algo que debería haber salido distinto. Al principio, muchas personas creen que esa voz es necesaria, que si no fueran tan duros consigo mismos se volverían mediocres, que si no se exigieran tanto se volverían perezosos. Pero con el tiempo ocurre algo curioso. Esa voz deja de mejorar tu rendimiento y empieza a sabotear tu confianza, porque una mente que vive constantemente bajo evaluación interna empieza a moverse con más tensión, con más miedo a equivocarse, con más necesidad de control. Y cuando el miedo al error aumenta demasiado, la libertad mental disminuye, la creatividad baja, la espontaneidad desaparece. La persona empieza a funcionar desde la corrección constante. Todo tiene que estar bien, todo tiene que estar calculado, todo tiene que evitar el error. Y eso genera una presión psicológica enorme, porque el error no es una excepción en la vida humana, es parte natural del proceso. Pero cuando el crítico interno domina, el error deja de ser aprendizaje. Se convierte en prueba de que no eres suficiente. Y esa interpretación desgasta mucho, porque entonces cada tropiezo tiene un peso emocional mucho mayor del que debería. Cada equivocación se siente como una confirmación del juicio interno. Y poco a poco la mente empieza a evitar escenarios donde el error es posible. Empieza a elegir lo que ya conoce, lo que ya controla, lo que ya domina. No porque sea lo que más desea, sino porque es lo que genera menos riesgo de crítica interna. Ese es uno de los efectos más silenciosos del perfeccionismo. La vida empieza a reducirse a territorios donde la persona se siente segura, pero al mismo tiempo pierde oportunidades de crecer, pierde oportunidades de experimentar, pierde oportunidades de descubrir partes de sí misma que solo aparecen cuando uno se atreve a intentar algo nuevo. Y aquí hay algo muy importante. La fortaleza mental no nace de no cometer errores. Nace de poder cometerlos, sin destruir tu propia identidad en el proceso. Cuando el crítico interno domina demasiado, el error se vuelve amenaza. Pero cuando la relación contigo mismo es más sana, el error se vuelve información. Algo que puedes mirar, algo que puedes aprender, algo que puedes integrar sin que eso defina tu valor como persona. Ese cambio en la relación con el error transforma completamente la mente, porque deja de vivir en estado de defensa permanente. Empieza a vivir en estado de exploración. La persona ya no se mueve solo donde sabe que va a salir bien. Se mueve donde tiene curiosidad, donde quiere crecer, donde quiere intentar algo diferente. Y eso fortalece muchísimo la identidad,
Porque cada vez que te permites intentar algo sin que el crítico interno te paralice, tu mente aprende algo nuevo. Aprende que el error no es destrucción. Aprende que puedes adaptarte. Aprende que puedes mejorar. Aprende que tu valor no depende de hacerlo todo perfecto. Ese aprendizaje libera una enorme cantidad de energía psicológica. La energía que antes estaba ocupada en autocontrol y autocorrección constante. Esa energía vuelve a ti. Y cuando vuelve a ti, aparecen cosas muy interesantes. Más creatividad, más iniciativa, más claridad para tomar decisiones, más capacidad de sostener incomodidad sin sentir que te estás rompiendo. Eso es fortaleza mental real, no la apariencia de perfección, sino la capacidad de moverte por la vida sin que tu propia mente sea tu juez permanente. Pero hay otro hábito mental que muchas personas desarrollan cuando viven mucho tiempo bajo esta lógica. Un hábito todavía más sutil, porque no se ve tanto en la crítica, sino en algo que parece mucho más inocente. La tendencia a compararte constantemente con los demás. Y cuando ese patrón se vuelve automático, tu mente empieza a medir tu valor en función de la vida de otras personas. Ahí es donde aparece otra forma muy silenciosa de debilidad psicológica. Y esa comparación suele empezar de manera casi invisible. No siempre aparece como envidia, no siempre aparece como una emoción clara y fácil de detectar. A veces se presenta simplemente como una sensación de insuficiencia. Ves a alguien avanzar más rápido, ves a alguien que parece más seguro, ves a alguien que logró algo que tú todavía no. Y sin darte cuenta, tu mente hace una operación silenciosa. Toma la vida del otro como medida de tu propio valor. Y ahí empieza el desgaste. Porque una cosa es inspirarte en alguien. Y otra muy distinta es convertir la existencia ajena en un termómetro constante de lo que tú deberías ser. Cuando eso se vuelve hábito, tu mente deja de habitar tu propio proceso. Empieza a vivir mirando de reojo, midiendo, calculando, traduciendo cada paso personal en función del paso de alguien más. Voy tarde, debería estar más adelante. Esa persona pudo, porque yo no. Algo me falta. Lo más delicado es que este hábito mental se ha intensificado muchísimo en la vida moderna. Porque antes compararte requería cercanía. Tenías que conocer a las personas, ver su vida de cerca, entender un poco su contexto. Ahora no. Ahora puedes compararte con cientos de personas en unos cuantos minutos. Con sus resultados, con sus cuerpos, con sus relaciones, con sus logros, con sus momentos más fotogénicos, más editados, más presentables. Y aunque racionalmente sabes que eso no es toda la verdad, tu sistema emocional igual reacciona. Porque el cerebro no siempre distingue entre una imagen parcial y una realidad completa. Solo registra una sensación. Ellos tienen algo que yo no. Y cuando esa sensación se repite lo suficiente, empieza a alterar la identidad. Tu vida deja de sentirse como un proceso propio. Empieza a sentirse como una carrera que siempre vas perdiendo. Y una mente que vive sintiendo que va perdiendo, se debilita. No porque no tenga recursos, sino porque nunca alcanza a sentir suelo firme bajo los pies. Siempre hay alguien más adelante, siempre hay otra referencia, siempre hay otro estándar. Y entonces la persona deja de construirse desde adentro. Empieza a construirse desde la comparación. Eso afecta muchísimo la fuerza interna. Porque la fortaleza psicológica necesita una relación más íntima con el propio camino. Necesita que puedas escucharte. Necesita que puedas reconocer tus ritmos. Necesita que puedas valorar avances que quizá no son espectaculares hacia afuera, pero sí profundamente importantes para tu vida. Cuando la comparación domina, todo eso se pierde. Tus avances se minimizan, tus tiempos se vuelven sospechosos, tus pausas te hacen sentir culpable. Tus procesos dejan de parecer válidos porque alguien más va más rápido, más visible o más lejos. Y aquí aparece una de las trampas más crueles de este hábito mental. No solo te roba paz, también te roba presencia, porque en lugar de estar realmente en tu vida, estás constantemente mirándola desde afuera, como si fueras un evaluador permanente de ti mismo, como si nunca pudieras simplemente vivir. Siempre estás midiendo, comparando tu cuerpo con otro cuerpo, tu progreso con otro progreso, tu mente con otra mente, tu trabajo con otro trabajo, tu relación con otra relación. Y esa forma de existir agota muchísimo, porque no hay descanso. No hay momento donde simplemente seas suficiente en tu propio proceso. Siempre hay una versión externa que parece estar diciéndote que te falta algo.
Y cuando una mente vive así durante mucho tiempo, empieza a pasar algo peligroso. La persona deja de tomar decisiones por sentido interno y empieza a tomarlas por posición relativa. Ya no pregunta, ¿esto tiene sentido para mí? Empieza a preguntar, ¿esto me pone más adelante o más atrás que otros? Ese pequeño cambio destruye mucha autenticidad, porque entonces ya no eliges desde tu verdad, eliges desde presión invisible. Y la presión invisible, cuando se vuelve costumbre, hace que la vida se sienta ajena. La persona consigue cosas, sí. Avanza, sí. Pero muchas veces no sabe si realmente está construyendo una vida propia o una respuesta al miedo de quedarse atrás. Eso debilita profundamente, porque vivir así rompe la relación con tu centro, te vuelve reactivo a la existencia ajena. Y una persona reactiva vive pendiente, vive orientada hacia afuera. Vive con el sistema nervioso leyendo jerarquías, posiciones, resultados. En cambio, una persona más fuerte internamente puede admirar sin reducirse. Puede aprender sin compararse de forma destructiva. Puede inspirarse sin convertir eso en una sentencia contra sí misma. Ese es un cambio enorme, porque no se trata de dejar de ver a los demás. Se trata de dejar de usar la vida ajena como evidencia de tu propia insuficiencia. Y ese trabajo empieza por notar algo muy simple. Cada vez que te comparas, tu mente está contando una historia. No solo está observando un hecho, está interpretando. Está diciendo, si esa persona logró esto y yo no, entonces valgo menos, voy tarde o estoy fallando. Pero esa conclusión no es realidad. Es un hábito interpretativo. Y todo hábito interpretativo puede ser cuestionado. Puedes empezar a mirar distinto. Puedes empezar a preguntarte, ¿qué parte de mí se activa cuando veo esto? ¿Qué miedo toca en mí? ¿Estoy viendo una vida completa o solo un fragmento? ¿Estoy usando esto para inspirarme o para castigarme? Esas preguntas rompen el automatismo. Y cuando rompes el automatismo, recuperas soberanía mental. Empiezas a ver que muchas veces no te dolía tanto el éxito del otro. Te dolía la historia que tu mente construía sobre ti frente a ese éxito. Y eso cambia las reglas del juego. Porque entonces ya no necesitas controlar lo que otros muestran, logran o viven. Necesitas cuidar la forma en que tú interpretas lo que ves. Ahí empieza una fuerza distinta, más silenciosa, más madura. La fuerza de permanecer en tu eje aunque el mundo esté lleno de referencias ajenas, la fuerza de respetar tus tiempos sin convertirlos en vergüenza. La fuerza de reconocer que cada proceso tiene una arquitectura distinta y que ir más lento no siempre significa estar más perdido. A veces significa estar construyendo algo más profundo. A veces significa que estás saliendo de patrones que otros ni siquiera han visto en sí mismos. A veces significa que tu proceso no es visible, pero sí real. Y cuando empiezas a entender eso, la comparación pierde un poco de poder. No desaparece por completo, porque somos humanos y vivimos en relación, pero deja de gobernarte, deja de definirte, deja de decidir por ti. Y eso fortalece mucho la mente, porque vuelves a una pregunta esencial. No, ¿cómo voy respecto a los demás? Sino, ¿cómo voy respecto a mí? Ese regreso a ti cambia todo. Pero todavía queda un hábito más, quizá el más silencioso de todos. Porque no siempre se nota en lo que piensas sobre el mundo, sobre los demás o sobre tus errores. A veces se nota en algo aún más profundo, en la forma en que tu mente se acostumbra a postergar su propia verdad para sentirse segura. Y cuando eso pasa, la debilidad ya no se ve como miedo. Se ve como normalidad, y ese hábito mental es uno de los más silenciosos de todos, porque no se presenta como miedo, no se presenta como debilidad, muchas veces se presenta como algo completamente razonable, como prudencia, como paciencia, como esperar el momento correcto. Pero en el fondo está ocurriendo algo muy distinto. La mente se acostumbra a postergar su propia verdad, postergar lo que siente, postergar lo que piensa, postergar lo que realmente quiere hacer. Y lo hace por una razón muy simple, sentirse más segura. Porque decir lo que realmente piensas puede generar incomodidad. Tomar una decisión alineada contigo puede generar conflicto. Moverte hacia lo que deseas puede implicar riesgo. Y el cerebro, cuando está muy condicionado por el miedo a la incomodidad, aprende una estrategia muy eficaz para evitar esos escenarios. Posponer. Lo haré más adelante. No es el momento. ¿Todavía no? Cuando tenga más claridad. Cuando las cosas estén más tranquilas, cuando me sienta más preparado. Y lo interesante es que muchas veces esas frases parecen completamente sensatas.
pero si observas con atención verás algo. Ese momento perfecto casi nunca llega, porque el problema no era el momento, era la relación que tu mente tenía con el riesgo emocional. Era el condicionamiento que te enseñó que moverte desde tu verdad podía traer consecuencias incómodas. Entonces la mente aprende a retrasarlo, a aplazarlo, a empujarlo siempre un poco más adelante. Y cuando ese hábito se instala, la persona empieza a vivir una vida ligeramente desplazada de sí misma. No está completamente desconectada, pero tampoco está completamente alineada. Sabe lo que siente, pero no lo dice. Sabe lo que quiere, pero no lo intenta. Sabe lo que piensa, pero lo suaviza demasiado. Ese pequeño desplazamiento interno parece insignificante al principio, pero con el tiempo tiene un efecto muy profundo, porque cada vez que postergas tu propia verdad, algo dentro de ti lo registra. Tu mente aprende que tu voz interna no tiene prioridad, que siempre puede esperar, que siempre puede adaptarse, que siempre puede reducirse un poco para evitar fricción. Y eso debilita mucho el sentido de identidad. No de forma dramática, de forma gradual, porque empiezas a acostumbrarte a vivir ligeramente fuera de tu eje, a vivir acomodándote, a vivir calculando, a vivir modulando lo que eres para que el entorno resulte más cómodo. Eso puede funcionar durante un tiempo, puede evitar conflictos, puede mantener relaciones superficiales en equilibrio, puede darte una sensación temporal de seguridad, pero también tiene un costo silencioso. Pierdes conexión contigo mismo. Pierdes espontaneidad, pierdes claridad interna, porque cuanto más te acostumbras a postergar tu verdad, más difícil se vuelve escucharla con claridad. La mente empieza a confundirse, empieza a preguntarse, ¿esto realmente lo quiero o solo me acostumbré? ¿Esto me hace bien o solo es lo que siempre hago? ¿Esto soy yo o es lo que aprendí a ser? Esa confusión interna es uno de los efectos más fuertes de este hábito. Porque cuando una persona vive mucho tiempo priorizando la comodidad externa sobre su verdad interna, su identidad empieza a diluirse. Y cuando la identidad se diluye, la fortaleza también. No porque la persona no tenga carácter, sino porque dejó de ejercitarlo. La fortaleza psicológica es como un músculo. Se fortalece cuando te permites ser honesto, cuando te permites decir lo que piensas, cuando te permites elegir lo que tiene sentido para ti, incluso si no es lo más cómodo. Cada vez que haces eso, tu mente aprende algo muy importante. Aprende que tu voz importa. Aprende que tu verdad tiene lugar. Aprende que puedes atravesar la incomodidad sin romperte. Pero cuando haces lo contrario durante años, la mente aprende otra cosa. Aprende que es mejor callar. Aprende que es mejor adaptarse. Aprende que es mejor esperar. Y poco a poco la persona empieza a vivir una vida más pequeña de lo que realmente podría. No porque el mundo la haya limitado, sino porque su mente se acostumbró a postergarse. Lo interesante es que este hábito muchas veces se rompe con algo muy simple. Un momento de honestidad, un momento donde decides decir algo que normalmente habrías callado, un momento donde decides intentar algo que normalmente habrías pospuesto, un momento donde decides escucharte en lugar de acomodarte automáticamente. Esos pequeños momentos reentrenan la mente, le enseñan algo nuevo. Le enseñan que la incomodidad no es destrucción. Le enseñan que la autenticidad no es peligro. Le enseñan que puedes sostenerte incluso cuando no todo es perfectamente cómodo. Y cada vez que eso ocurre, tu identidad se fortalece. No porque el mundo cambie, sino porque tu relación contigo cambia. Empiezas a confiar más en lo que sientes. Empiezas a confiar más en lo que piensas. Empiezas a confiar más en lo que eliges. Y esa confianza interna es la base de la verdadera fortaleza mental. Pero cuando empiezas a ver todos estos hábitos juntos, la minimización, la sobrecarga emocional, la anticipación negativa, el crítico interno, la comparación constante y la postergación de tu verdad, aparece una comprensión muy poderosa. Muchas de las debilidades que creemos tener, en realidad son condicionamientos mentales que se instalaron con el tiempo. Y eso significa algo muy importante. Significa que no son tu esencia, son patrones. Y los patrones se pueden transformar, pero primero hay que verlos. Y cuando empiezas a verlos con claridad, tu mente empieza a despertar de ese piloto automático donde vivió durante años. Y ahí empieza el verdadero cambio. Y cuando empiezas a ver esos patrones con claridad, ocurre algo muy interesante dentro de tu mente. Algo que al principio puede sentirse extraño.
porque durante mucho tiempo pensaste que esas reacciones eran simplemente tu forma de ser. Pensabas que eras alguien que duda demasiado, alguien que se exige demasiado, alguien que se compara demasiado, alguien que piensa demasiado en los riesgos, alguien que suele adaptarse demasiado. Pero cuando empiezas a observar estos hábitos con más atención, algo cambia. Empiezas a notar que no son tu identidad. Son rutinas mentales. Son caminos neuronales que se repitieron tantas veces que tu cerebro los automatizó. Y el cerebro ama la automatización, porque automatizar ahorra energía. No tiene que pensar desde cero cada vez. Simplemente repite el patrón que ya conoce. Por eso el condicionamiento psicológico es tan poderoso, porque no necesitas elegir conscientemente esos hábitos. Tu mente los ejecuta sola, como un programa que corre en segundo plano. Cada vez que ocurre una situación parecida, el patrón aparece. Si alguien te critica, aparece la autoexigencia. Si alguien tiene éxito, aparece la comparación. Si algo parece incierto, aparece la anticipación negativa. Si surge una tensión emocional, aparece la sobrecarga de responsabilidad. Si quieres hacer algo importante, aparece la postergación. El programa ya está instalado, pero aquí viene la parte importante. Los programas mentales también se pueden reescribir. No de golpe, no con una frase motivacional, no con un día de inspiración. Se reescriben a través de algo mucho más simple y mucho más poderoso. La repetición consciente. Cada vez que detectas uno de estos hábitos en acción, tienes una pequeña oportunidad. Una oportunidad de hacer algo diferente. No algo perfecto, solo algo distinto. Por ejemplo, si tu mente quiere minimizar un logro, puedes simplemente reconocerlo sin reducirlo, sin exagerarlo, sin inflarlo. Solo admitir, sí, esto lo hice bien. Si tu mente quiere cargar con una emoción que no te corresponde, puedes detenerte y preguntarte, ¿esto realmente es mío? Si tu mente quiere imaginar el peor escenario, puedes recordarte que aún no ha ocurrido. Si tu crítico interno aparece, puedes escucharlo, pero no convertirlo en juez absoluto. Si aparece la comparación, puedes regresar tu atención a tu propio proceso. Si aparece la postergación, puedes dar un paso pequeño en dirección a lo que realmente quieres. Esos cambios parecen insignificantes, pero el cerebro aprende por repetición. Cada vez que eliges una respuesta distinta, se forma una pequeña ruta nueva. Al principio es débil, muy débil, porque el patrón viejo es más fuerte. Ha sido repetido miles de veces. Pero si repites la nueva respuesta lo suficiente, esa ruta empieza a fortalecerse. Eso es literalmente reentrenar tu mente. No eliminar los pensamientos automáticos, sino cambiar la forma en que respondes a ellos. Y cuando haces eso durante el tiempo suficiente, ocurre algo muy interesante. El patrón viejo empieza a perder fuerza. Ya no aparece con la misma intensidad. Ya no domina la escena. Ya no define tu identidad. Empieza a convertirse simplemente en una tendencia, no en una orden. Y ahí empieza a surgir algo que muchas personas buscan durante años sin saber cómo construirlo. Fortaleza mental real, no la fortaleza rígida que finge no sentir. No la fortaleza arrogante que cree saberlo todo. La fortaleza tranquila, la que nace de conocerte, de ver tus propios condicionamientos y de aprender a no obedecerlos automáticamente. Una persona fuerte mentalmente no es alguien que nunca duda. Es alguien que puede notar la duda y aún así moverse. No es alguien que nunca se compara. Es alguien que puede notar la comparación y volver a sí mismo. No es alguien que nunca siente miedo. Es alguien que puede sentir miedo y no dejar que ese miedo dirija toda su vida. Eso es poder interno. Y lo curioso es que no aparece cuando intentas volverte fuerte. Aparece cuando empiezas a ver con honestidad cómo tu mente fue condicionada, porque la claridad desactiva muchos automatismos. Cuando algo se vuelve visible, pierde parte de su poder. Ya no puede operar desde la sombra. Ya no puede confundirse con tu identidad. Empieza a verse como lo que realmente es, un hábito aprendido. Y cuando un hábito aprendido deja de confundirse con tu identidad, aparece algo muy importante. Aparece espacio. Espacio para elegir. Espacio para responder distinto. Espacio para construir una relación más consciente con tu propia mente. Ese espacio cambia la vida, porque entonces ya no eres simplemente el resultado de tus patrones. Empiezas a ser el autor de nuevas respuestas. Y cuando una persona empieza a vivir desde ese lugar, algo dentro de ella se vuelve mucho más estable, mucho más claro, mucho más fuerte.
Pero todavía queda una última cosa que entender sobre estos hábitos. Algo que muchas personas descubren solo después de haber pasado años intentando cambiar su mente. Porque el verdadero cambio mental no ocurre cuando luchas contra tus patrones. Ocurre cuando empiezas a relacionarte con ellos de una forma completamente distinta. Porque luchar contra tu propia mente, aunque suene lógico, muchas veces solo fortalece el problema. Te das cuenta de un patrón, y entonces intentas arrancarlo de golpe. Intentas dejar de compararte de inmediato. Intentas dejar de dudar de inmediato. Intentas dejar de exigirte de inmediato. Intentas dejar de anticipar lo peor de inmediato. Pero la mente no cambia bien bajo violencia interna. No cambia bien bajo desprecio. No cambia bien cuando conviertes cada patrón en una prueba más de que todavía estás mal. De hecho, ahí aparece otra trampa muy común. La persona empieza a juzgarse por tener los hábitos que quiere transformar. Y entonces el cambio se vuelve otra forma de castigo, otra forma de exigencia, otra forma de pelearse consigo misma. Pero el cambio profundo casi nunca nace de ahí. Nace de algo más maduro, más sobrio, más poderoso. Nace de la observación sin fusión, de la capacidad de ver un patrón sin convertirte en él. Ahí está otra vez mi mente minimizando. Ahí está otra vez mi mente cargando con algo que no le toca. Ahí está otra vez anticipando el peor escenario. Ahí está otra vez comparándose. Ese tipo de mirada cambia muchísimo, porque ya no estás dentro del patrón como si fuera la única realidad posible. Ahora lo estás viendo. Y ver no es poca cosa. Ver es empezar a separar tu conciencia del automatismo. Ver es recuperar espacio interior. Ver es dejar de obedecer por reflejo. Muchas personas creen que para cambiar tienen que sentir inmediatamente diferente. Pero no. Primero casi siempre aprendes a observar diferente. Y esa observación cambia la relación que tienes con tu experiencia interna. Antes aparecía un pensamiento y tú te convertías en ese pensamiento. Si tu mente decía, ¿vas tarde?, sentías que ibas tarde. Si tu mente decía, no es suficiente, sentías que no era suficiente. Si tu mente decía, mejor no lo intentes, tu cuerpo ya empezaba a frenarse. Ahora no necesariamente. Ahora aparece el pensamiento. Y algo en ti puede responder. Entiendo que esta es una ruta vieja de mi mente, pero no necesariamente es verdad. Esa frase, vivida de verdad, puede reorganizar una vida, porque te devuelve autoridad, no para controlar todos tus pensamientos. Eso sería imposible, sino para dejar de tratarlos como órdenes absolutas. Y esa diferencia es la base de la fortaleza mental. Una mente fuerte no es una mente limpia de inseguridades. Es una mente que ya no se arrodilla tan fácil ante cada automatismo que aparece. Una mente que puede sentir el impulso viejo y no entregarle el volante. Eso requiere práctica. Y también requiere paciencia. Porque hay algo que vale mucho la pena recordar. Estos hábitos no aparecieron ayer. Se construyeron con años de repetición, con experiencias, con heridas, con aprendizajes invisibles, con frases escuchadas una y otra vez, con contextos donde tu sistema nervioso se adaptó como pudo. Entonces no se van a deshacer por magia. Pero sí pueden empezar a perder fuerza cada vez que tú dejas de alimentarlos automáticamente. Cada vez que no minimizas un logro, cada vez que no te haces responsable de algo que no te toca, cada vez que no conviertes un miedo en profecía, cada vez que no te hablas como enemigo, cada vez que no te castigas comparándote, cada vez que no postergas tu verdad una vez más. En todos esos momentos, aunque parezcan pequeños, estás haciendo algo enorme. Estás interrumpiendo el condicionamiento. Y cuando interrumpes el condicionamiento muchas veces, tu identidad empieza a cambiar. No porque te inventes una personalidad nueva, sino porque dejas de sostener una versión reducida de ti. Empiezas a recuperar fuerza, no una fuerza agresiva, no una fuerza ruidosa, una fuerza mucho más útil. La fuerza de no traicionarte tan fácilmente, la fuerza de no creerte todo lo que piensas en tus peores momentos, la fuerza de regresar a ti cuando el patrón quiere arrastrarte, la fuerza de sostener incomodidad sin desmoronarte, la fuerza de decir, aunque esta ruta mental sea vieja, ya no quiero vivir desde aquí. Y quizá eso es lo más importante de todo, entender que muchas veces no eras débil. Estabas condicionado, no eras incapaz. Estabas entrenado para reaccionar de una manera que te hacía más pequeño. No eras insuficiente. Estabas mirando tu vida a través de hábitos mentales que distorsionaban tu relación contigo. Eso cambia mucho la manera en que te tratas.
porque entonces ya no te miras como un problema que hay que corregir. Te miras como una persona que aprendió ciertos patrones y que ahora puede aprender otros. Eso abre una puerta enorme, la puerta de la compasión con responsabilidad, no la compasión que se usa para justificarse eternamente, ni la responsabilidad que se usa para castigarse, la mezcla más sana de ambas, la capacidad de decir, entiendo por qué mi mente aprendió esto, pero también entiendo que ya no quiero seguir viviendo así. Desde ahí el cambio deja de ser guerra. Se vuelve entrenamiento, se vuelve práctica, se vuelve presencia. Y poco a poco empiezas a notar señales muy concretas. Te reduces menos, te comparas menos, te castigas menos, te postergas menos. No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque tu conciencia ya está más despierta. Y una conciencia despierta cambia la calidad de toda la vida. Cambia tus relaciones, cambia tu trabajo, cambia tus decisiones. Cambia la forma en que habitas el tiempo, el error, la incertidumbre, la incomodidad y tu propia voz. Porque al final, la fortaleza mental real no consiste en endurecerte. Consiste en dejar de vivir gobernado por automatismos que te alejan de ti. Consiste en poder habitar tu mente sin ser esclavo de ella. Consiste en construir una relación interna donde haya más verdad que miedo, más presencia que reflejo, más elección que condicionamiento. Y eso, aunque no se vea desde fuera, cambia absolutamente todo. Si algo de este video te hizo reconocer un patrón que llevabas años confundiendo con tu personalidad, deja un like, no como un gesto automático, sino como una forma de marcar internamente que viste algo importante. A veces el cambio empieza justo ahí, en el momento en que dejas de llamar "así soy" a algo que en realidad solo era un hábito aprendido. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de temas, suscríbete. Porque entender la mente no siempre te da respuestas rápidas, pero sí te devuelve poder sobre cosas que antes parecían inevitables. Y me gustaría leerte en comentarios con una pregunta muy simple, pero muy honesta. ¿Cuál de estos hábitos mentales sentiste más presente en tu vida? A veces nombrarlo con claridad ya empieza a debilitarlo. A veces reconocer el patrón es el primer paso para dejar de obedecerlo. Y si conoces a alguien que se siente débil, bloqueado o estancado, pero en realidad quizás solo está atrapado en estos condicionamientos invisibles, compártele este video, no como quien lo diagnostica, sino como quien le acerca un espejo útil, porque al final de eso se trata, no de convertirte en alguien perfecto, no de controlar cada pensamiento, no de ganar una batalla contra tu mente, sino de dejar de vivir reducido por hábitos que nunca fueron tu verdadera esencia. Y cuando eso empieza a pasar, aunque sea poco a poco, aunque todavía haya recaídas, aunque todavía aparezcan viejos reflejos, algo dentro de ti empieza a fortalecerse de verdad. No porque el mundo cambie, sino porque, por fin, tú dejas de entregarle tu vida al mismo condicionamiento de siempre.